capítulo 3 y versículo 1. Esa pregunta él la hace desde el punto de vista: ¿tienen los judíos algún privilegio de Dios? ¿Tienen los judíos algún privilegio de Dios? Y la respuesta es: claro que tienen privilegios de Dios. En una gran medida ellos tienen un privilegio de Dios. ¿Cuál es el privilegio que tienen? Óigame, ellos fueron creados por Dios a través de un solo hombre. Y yo creo que eso para Israel es un privilegio. Y Pablo postula que eso para Israel es un privilegio. Número 2, ellos fueron sacados de la tierra de Egipto para Dios constituirlos en su pueblo. Y eso es un privilegio. Para ellos Dios les abrió el mar rojo. Para ellos Dios les dio comida en el desierto. Para ellos Dios les abrió una fuente de la roca en el desierto. Y eso es un privilegio. ¿Qué otro privilegio tienen? Dios escribió con su propia mano una ley. Una ley. Con su propio dedo. Y se los entregó a ellos. Oiga, quien no piense que eso es un privilegio. Ese es el privilegio más grande. Y Pablo dice: ¿ustedes creen que hay algo que se gana con ser judío? Sí, hay algo que se gana con ser judío. ¿Qué es lo que se gana? Se gana el privilegio de haber sido constituido pueblo de Dios. Pero a pesar de ello, dice Pablo, a pesar de ello, algunos han sido incrédulos. Y como resultado de la incredulidad, sufrieron castigo. Porque es importante que ustedes los gentiles y ustedes los judíos sepan que los privilegios en Dios traen también responsabilidades. Los privilegios en Dios no nos eximen del deber y de la responsabilidad. Muchas veces nosotros caemos en la trampa de pensar que porque somos privilegiados podemos hacer lo que querramos. Podamos hacer lo que nos conviene. O podemos hacer lo que nos venga en gana. Y se nos olvida que a quien se le entregan privilegios también se le asignan responsabilidades. Y Dios le entregó a Israel privilegios, pero también les entregó responsabilidades. Y a fin de cuentas, como resultado de violentar las responsabilidades, ellos se extraviaron en el camino. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Puede acaso entonces la falta de fe anular la fidelidad de Dios? Es decir, ¿puede acaso como consecuencia de fallar a las responsabilidades, de tener a Dios en su obrar, de tener a Dios en su plan? Y la respuesta del apóstol San Pablo es: de ninguna manera, porque Dios es siempre veraz. Es decir, en Dios hay un carácter inmutable. Aleluya. Y aquí es donde necesitamos aterrizar. La incredulidad nunca detendrá a Dios a obrar conforme a su plan. Pero tampoco mi fe forzará a Dios a hacer algo si está en contra de su propósito.
¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que Dios va por encima de lo que yo puedo pensar, que Dios va por encima de lo que yo puedo articular, que Dios va por encima de lo que yo puedo creer. Y yo estoy seguro que algunos se preguntarán, ¿y entonces para qué sirve? ¿Para qué sirve tener fe? Para mucho, para mucho. Tanto que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, ¿para qué sirve tener fe? Sirve para vivir en profunda convicción de que Dios realizará aquello que ha determinado en favor de nosotros por encima de cualquier circunstancia. Los dos testimonios que escuchamos en esta mañana demarcan precisamente esa realidad. Oh, yo tengo fe que Dios puede hacer esto, pero mi fe no obliga a Dios. Mi fe está supeditada a la voluntad y al propósito de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice: si vivo, claro que quiero vivir, para Él vivo. Si muero, no me gustaría morir, pero a fin de cuentas para Él muero, porque a la sazón, sea que viva o sea que muera, yo soy del Señor. Mi fe es profunda convicción de que Dios realizará lo que Él ha determinado en favor de mi vida. Yo no sé qué Él ha determinado, pero yo tengo convicción de que yo tengo un Padre bueno. Yo no sé cuál es el plan que Él tiene para mí, pero yo tengo convicción que mi papá es bien bueno conmigo. Y usted dirá: pero pastor, lo que pasa es que usted mide la experiencia de Dios como la experiencia de un papá porque usted tuvo una buena relación con su papá. No, es que a fin de cuentas, indistintamente tú hayas tenido una buena o no hayas tenido una buena relación con tu padre, nada tiene que comparar, nada tiene que asemejarse a la relación de Dios contigo. Mi convicción, mi fe de que Dios realizará aquello que has determinado en favor de mí, en favor de ti, es por encima de cualquier circunstancia. Ahora bien, mi fe no obliga a Dios. Si tienes que revisar tus planteamientos teológicos, revísalo. Pero Dios es más grande que mi fe. De hecho, la Escritura plantea en los documentos más antiguos, en ese texto que dice: tened la fe de Dios, tened fe en Dios. Lo que dice es: tened la fe de Dios. Mi fe no obliga a Dios. Yo he encontrado cánticos que digo: ay Señor, eso hay que eliminar. Eso no tiene sentido de vida bíblica. Eso no responde a las Sagradas Escrituras. Mi fe no obliga a Dios, pero sí me mueve a mí a tener confianza que lo que Él ha determinado para mi vida lo hará por encima de las circunstancias. Y usted dirá: claro, como usted no ha vivido la experiencia que yo estoy pasando, pues así cualquiera. Sí, pero yo la viví. Yo viví la sentencia de una situación de cáncer, donde los médicos me dijeron con perfecta claridad: aquí el problema será dónde está adherido tu tumor.
El problema no es otro, el problema no es el tumor. Más que el tumor, el problema es dónde está adherido. Porque Moisés, si está adherido al intestino, eso es fácil. Eso se cortan 4, 8, 10 pies de intestino y para adelante. Y se acabó. Pero si está adherido al páncreas, el páncreas no se puede cortar. Si está adherido a la vena aorta, si está adherido a la vena cava, si está adherido al hígado, si está adherido por ahí a órganos vitales, la cosa se nos complica. Pues está bien, no hay ningún problema. Ustedes no saben dónde está adherido, ni yo tampoco. Lo sabe Dios. Él es el que lo sabe. Y si Él es el que lo sabe, Él es el que determina. A fin de cuentas, ya Él determinó. Porque Dios no toma decisiones de hoy para hoy. Dios toma decisiones de hoy en la eternidad. ¿Te entiendes eso? O sea, Dios no toma decisiones de hoy para hoy. Esas las tomo yo. Dios toma decisiones en la perfección de su eternidad. Ahora, tengan la completa seguridad que si Dios ha determinado, si Él ha determinado que yo siga viviendo, aunque el tumor esté en el hígado, en el páncreas, en la vena aorta, en la vena cava, donde quiera puede estar, si Dios ha determinado, lo que Dios ha determinado irá por encima de los pronósticos de la ciencia. Esa es la experiencia de vida cristiana que nos presenta y nos desafía la Escritura. Y desde luego, cuando mi esposa fue a hablar con el cirujano, que era mi cuñado, y mi esposa le dice, ven acá, ¿y qué tiempo más o menos te tomas la cirugía, Julio? Y le dice, bueno, me tomas como unas 6, 7 horas, porque hay 2 cirujanos más que cerraron sus oficinas para venir y estar conmigo en la cirugía. Esto es una cirugía bien seria. 7 horas, ¿tú crees? Entre 6 a 7 horas. Yo salgo y te aviso. Y desde luego pues ella salió, se fue a la capilla a orar, y a la hora y 15 minutos la estaban llamando, y cuando la estaban llamando ella empezó a llorar y a llorar. Dijo, esto tiene que ser. Si la cirugía está 7 horas y están llamando en 1 hora y 15 minutos, esto tiene que ser que se fue él. Y como él entró a esa sala tan tranquilo, y como él entró a esa sala tan feliz, y como él entró a esa sala diciéndome a mí, a fin de cuentas, mira Mari, la última palabra la tiene el Dios del cielo, y si a Él le place llamarme a su presencia, yo estoy para irme con Él, y si le place dejarme, yo estaré dispuesto a quedarme con Él y en Él todo el tiempo que quiera, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque en Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos. No hay nada que pueda estar fuera de Él. Y si usted cree en esa fe que enseña la Escritura, no en esa fe de aguerrás que a veces yo escucho por ahí, de gente que en lugar de hablar de fe lo que están es en negación. Es de la fe que afirma que Dios hace milagros con mi fe. Pero no es mi fe lo que realiza el milagro. Lo que realiza el milagro es la bondad y es la misericordia de Dios para conmigo. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Ha creído usted alguna vez con mucha fe algo y no lo ha recibido? A mí me ha pasado muchas veces. Yo tengo fe, yo voy a mí con la fe que yo tengo, yo voy a mí. Y Nacarile del Oriente. ¿Qué pasó?
Ahora, ¿no ha sucedido otras veces que usted no ha creído? Eso sí que está bien difícil. Ahora sí es verdad que me llevó Pateco. Ustedes saben la historia de Pateco, ¿verdad? ¿Alguien la sabe? Brevemente, aquí hubo una epidemia grandísima y en San Juan se prohibió que la gente entrara a meter los muertos a San Juan, al cementerio de San Juan, y entonces solo se permitió al sepulturero. Y la gente, como cada día llevaban tantos muertos, pues entonces simplemente el sepulturero daba una instrucción: ustedes me dejan los cadáveres en la entrada del cementerio y yo poco a poco los voy entrando. Desde luego, el sepulturero se llamaba Pateco. Por eso la expresión, fulano se lo llevó Pateco, metió al cementerio. ¿Cuántas veces tú no has creído que te va a llevar Pateco? ¿Cuántas veces? ¿Y qué ha sucedido? Dios ha venido a que, ay, yo no creía que Dios iba a hacer esto, yo no creía que Dios iba a hacer este milagro. Óyeme, pero ¿y por qué Dios lo hizo? ¿Porque tenías fe? No, Dios lo hizo porque tiene gracia, porque tiene misericordia, porque tiene compasión y porque Él ha determinado sobre tu vida, porque como bien dijo Frances en esta mañana y como muy bien dijo Edna en esta mañana, Dios es soberano. Y si la muerte viene para ti y Dios le dice: hey, ¿para dónde usted viene, comadre? Coja para otro lado. La muerte no puede llegar donde ti. Y si una enfermedad, no importa cuál sea su nombre, viene a ti y Dios determina: me glorificaré en medio de tu debilidad, me glorificaré en medio de tu enfermedad. El médico se cansará de ponerte fechas en el expediente. Y para este día se lo lleva Pateco, y para este otro mes se lo lleva Pateco, y para este otro año se cansará de poner fechas. ¿Sabe qué? Cuando Dios determina sobre ti en favor tuyo, no importa las circunstancias que puedan advenir, Dios tiene la última palabra. ¿Por qué Pablo plantea que esto tiene que ser así? Porque toda la gloria es para Dios. Porque yo nunca debo dar loas a mi fe. ¿Sabe que yo me he topado con gente que dan honor a su fe? Hoy, muchacho, yo tengo una fe que yo fuerzo a Dios. Mi fe mueve la mano de Dios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién ha dicho tal cosa? Nunca yo debo dar loas a mi fe por lo que reciba de Dios. Lo que yo recibo de Dios no es el resultado de mi fe. Lo que yo recibo de Dios es el resultado de su gracia. Es el resultado de su misericordia. Es el resultado de su fidelidad. ¿A dónde quiero llegar en estos últimos 5 minutos? Quiero llegar a la inmutabilidad de Dios. Si yo soy fiel, Dios es fiel. Si yo soy infiel, Él sigue siendo fiel. Si yo le amo, Él me ama. Si yo digo que no lo voy a amar más, Él me sigue amando. Porque Él no puede negarse que a sí mismo. Contésteme una pregunta. ¿Alguien en el patíbulo de la cruz, cuando estaban crucificando a Jesús, alguien estaba allí pidiéndole perdón?
Y entonces, ¿y por qué perdonó? ¿Y por qué le dijo al Padre, no le tomes en cuenta este pecado, perdónanos? ¿Sabe por qué? Porque Él es perdón. Y Él es perdón cuando yo pido perdón. Y es perdón cuando no pido perdón. Quiere decir que me perdonó aunque yo no. No, quiere decir que el perdón está disponible. El privilegio, oye bien, el privilegio no evade la responsabilidad. Pero si vas y pide perdón, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Es por la inmutabilidad de su amor, es por la inmutabilidad de su gracia, es por la inmutabilidad de su misericordia, de su bondad, que Él no puede negarse a sí mismo. ¿Me da derecho esto a vivir a mi antojo? De ninguna manera. ¿Cómo escaparía si tuviera en poco una salvación tan grande? Pero sí me hace ponerme en mi perspectiva real. Sí me hace ponerme en mi posición real. Porque cuando estudio las Escrituras, mi posición no puede ser entender las Escrituras para sobrepasar a Dios. Mi posición tiene que ser entender las Escrituras para subordinarme a Dios. Si leo en las Escrituras que dice cosas más grandes que las que yo he hecho, vosotros las haréis en mi nombre. ¿Quiere decir esto entonces que ahora porque Jesús resucitó un muerto, yo tengo que resucitar dos? ¿Que porque Él sanó a 2 leprosos, yo tengo que sanar a 4? ¿Que porque Él sanó a 10 leprosos, entonces tengo que sanar a 20? No. Lo que esto quiere decir es que yo soy la continuación del poder de Dios en la administración de su gracia. Pero siempre debo recordar que yo nunca estoy por encima de Él. Nunca estoy por encima de su voluntad. Sino todo lo contrario. A Él le conviene crecer. A mí me conviene menguar. Para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Sea de Dios y no de nosotros. Mire, querido, yo concluyo con esto. Todos los seres humanos somos seres emocionales. Pero usted decide controlar las emociones o decide darle ¿qué? Rienda suelta a las emociones. Y desde luego hace muchos años yo decidí controlar las emociones en un área. Y se la voy a decir hoy con perfecta claridad. Yo decidí controlar las emociones en las felicitaciones después que predico. Me da igual que alguien me diga, Dios te usó hoy, o que no me lo diga. Me da igual. Yo decidí hace muchos años controlar esa emoción por una sencilla razón. Porque en 43 años como predicador, yo nunca me he resaltado. De hecho, cuando voy a tomar los ejemplos más malos, me uso a mí mismo de ejemplo. Y aún si fuera a decir algo
que no está correcto en mí, jamás distorsionaría la escritura para yo beneficiarme. Prefiero decir lo que la Biblia dice antes que distorsionar la escritura para que se acomode a lo que yo creo. Yo creo en la dimensión de la fe y soy producto de vivir en la fe. No la aprendí ayer, no la aprendí cuando empezó la prosperidad económica en mi vida, no. Yo aprendí la fe cuando en casa se pasaba hambre. Yo aprendí la fe cuando mi padre estaba sentenciado a la muerte. Yo aprendí la fe cuando mi mamá, siendo sordomuda, tenía que salir a ver si podía vender un producto de Avon o de Stanley para ganarse unas cuantas pesetas y comprar un paquete de arroz que costaba 31 centavos y un paquete de habichuela que costaba 23 centavos y un pollo que estaba a 33 chavos la libra y eran grado C. Yo aprendí la fe cuando en mi casa no había nada más que arroz blanco con un huevito frito encima. Y aprendí la fe cuando mi padre levantaba las manos al cielo. Y obviamente Él no nos iba a engañar porque Él sabía que no podía engañarnos. Él no decía: Dios, gracias por esta abundancia. Oh, gracias por este banquete. Porque allí no había banquete, allí no había abundancia. Allí lo que había era un poco de arroz blanco con huevo frito. Pero levantaba sus manos para decir: gracias, Dios, porque en esta casa se cumple lo que dice tu palabra, que mejor es el bocado a secas en la casa donde hay paz que el banquete donde hay contienda. Esa fue la fe que yo aprendí.